¿Qué hay, bandita de YouTube? Espero que estén muy bien. Estamos estrenando nuevo fondo para los videos, ¿qué les parece? Y próximamente vamos a estar estrenando nuevo micrófono, así que espérense que hasta se le viene una review de tan chingón micrófono que es, para que vean. Aún faltan algunos detallitos aquí en el fondo, pero creo que se ve muy bien. ¿Ustedes qué opinan? Pero ya volviendo al video, el día de hoy les traigo un accesorio que ha causado muchísima polémica desde que salió al mercado. Y de seguro ya sabes de qué tratará el video del día de hoy por el título que tenemos aquí abajito, pero si eres un despistado, estamos hablando de los Fret Wraps para guitarra o bajo. Me imagino que la gran mayoría ya sabe para qué funciona este pequeño accesorio, pero si hay algún despistado por ahí, déjenme les explico rapidito. En pocas palabras, esto se lo pones al mástil de tu guitarra para evitar ruidos indeseados, así de fácil. Y si es así de fácil de explicar, ¿qué es lo que ha causado tanta polémica? Que mucha gente entiende que por quitar esos ruidos indeseados eres un tramposo y no sirves como guitarrista. Así como que todo se dividió en dos bandos, en la gente que cree que es trampa usarlos y la gente que no cree eso. Pero, ¿qué opino yo? Pues, ¿qué les parece si mejor leemos el texto que viene incluido en nuestro paquetito donde compramos el Fret Wrap y que ahí nos expliquen todo el pedo mejor? Así nos sacamos de conclusiones de lo que opine tal, es lo que dice el producto, así que vamos a ver. Amortiguador profesional para guitarra y bajo, así es la descripción. También puedo ver que vienen varias medidas, que es small, mediano, largo y XL. Eso es por si tienes un bajo de 4 cuerdas, una guitarra de 6 cuerdas, una guitarra de 7 cuerdas, una de 8 cuerdas. Entonces estos no son universales, tienes que comprar la medida adecuada para tu instrumento. Este es para 7 cuerdas, en específico es un large. Pero sigamos leyendo, ¿qué más nos dice este texto? Corta los armónicos, las vibraciones por dejar la cuerda al aire y el ruido. Vaya, no veo nada de malo en eso. ¿Cuál trampa hay ahí? Perfecto para el uso en vivo y las grabaciones en estudio. Y aquí viene lo más importante de todo, creo yo. Gran ahorrador de tiempo. Esta cosita, ¿en qué nos ahorrará tiempo? Cuando estés en un estudio de grabación, lo más caro es el tiempo que tardes en grabar tus cositas. Así que si con uno de estos te ahorras todo ese tiempo porque vas a evitar los ruidos indeseados, pues no me parece mala idea. ¿Aún creen que es trampa? Mejor sigamos leyendo. Usado por profesionales como Guthrie Govan, Tosin Abasi, Andy James, Hendry Guchet, Norman Stockton, etcétera, etcétera, etcétera. Pues si los usan todos ellos, que son mejor que yo, mejor que tú, mejor que tu amiga, mejor que tu amigo, pues yo creo que han de servir para algo, ¿no? Otra aplicación, pero para usarlo en eventos en vivo, yo creo que sería ponerlo arriba del mástil y bajarlo en la parte de los solos. Así te evitas todos esos ruidos indeseados y cuando terminas el solo lo subes y listo. Yo en lo personal creo que lo voy a usar así con mi guitarra Solar que tengo por acá. Pero la gente cree que como te quita esos ruidos indeseados, que sí, muchas veces son producidos por mala técnica, pues ya eres un tramposo. Y en cierta parte tienen razón. Por ejemplo, si fueras un guitarrista que lo usa para grabar, para tocar en vivo, para ensayar, para practicar en su casita, pues ahí sí te diría que está mal. ¿Y por qué está mal? Porque tu mismo cerebro se estaría engañando al estar tocando tanto con esa cosa que el día que se lo quites, ahí sí vas a notar el ruidazo sagrado que vas a hacer, compadre. Porque te vas a estar acostumbrando tanto y tanto y tanto al sonido que te va a dar esa cosita que cuando la quites, pues sí, es obvio que te va a sonar bien culero. Así que eso sí, lo recomiendo para que lo uses de manera moderada, a lo mejor únicamente para grabar en estudio, para grabar tus maquetas, tus covers o para algunas presentaciones en vivo. Si tu propósito es dar el mejor sonido posible en una grabación, pues esta cosita te va a hacer demasiado paro. Así que en resumen, úsalo para grabar o en presentaciones en vivo y nunca lo uses para practicar en tu casa o en los ensayos de tu banda. Esa es mi recomendación, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero ojo, que aquí dentro tenemos más texto, estaba viendo, así que vamos a leerlo. Es sobre cómo se usa. Este accesorio trabaja mejor cuando está posicionado sobre los trastes que no producen armónicos naturales, como es el primero, el cuarto o el sexto. Producen muy poquito armónico. Ajústalo de tal manera que esté frotando las cuerdas y después deslízalo cuando no lo estés usando. Y ojo, combina 2 o más de estos si quieres tener un mejor muteo, especialmente cuando estás grabando en estudio. ¡Ay, güey! Imagínense tener un chingo de estas en una guitarra nomás para que no suene nada en tu solito. Cabrón. Y les tengo un tip, si no crees necesario usar uno de esos, pero quieres lograr el mismo efecto de silenciar las cuerdas, pues pueden usar algo como sus calcetines sucios que me acabo de quitar, si no me creen. O también de un trapito sucio, también sirve, ¿cómo que no? O tus calzones, yo qué sé, pues algo que sea como de tela y largo, pues con eso la armas. Por ejemplo, este calcetín nomás lo pongo por aquí en la guitarra, le hago su nudo y listo, ya tengo un efecto similar al Fret Wrap. Déjenme lo pongo que tengo la pata sudada y luego... No me van a dar honguitos o algo.
¿Qué les parece si hacemos un pequeño test de audio para ver la diferencia de cómo suena con uno de esos puestos y si se lo quitamos? A ver si es cierto. Vamos a probarlo. Muy bien, pues aquí tenemos el Fret Wrap. Aquí viene en este empaque como se los había enseñado. Vamos a desmontarlo y vamos a ponérselo a la guitarra. A ver qué tal está. Chulada. Muy bien, pues aquí lo tenemos. Simplemente lo ajustamos aquí en el primer traste y listo. Ahí quedó. Como pueden notar, ya las cuerdas están muteadas. Chéquense esto. Ya ven, no deja nada de ruido después. Eso está muy chido, ¿eh? Entonces, pues obviamente no es recomendable usar uno de estos si la parte que vas a tocar tiene notas al aire, porque pues obviamente no van a sonar al estar muteadas. Se recomienda más para el uso de solos, donde no aplicas esas notas al aire. Por ejemplo, está muy chingón usar uno de estos si vas a usar solos con sweep picking, por ejemplo. Y si se lo quitamos, sonaría algo así, pues un poquito más sucio, ¿verdad? ¿Sí notaron que sonaron como notas muertas por ahí? Así que yo para esos solitos mejor sí se lo pongo. ¿Cómo que no? Porque luego no es por ser tramposo ni nada, nomás lo voy a usar en grabaciones. Yo voy a seguir practicando sin él. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció el video? ¿Ustedes están a favor o en contra del uso de este accesorio? Yo, como les dije, está muy chingón para unas cosas y no tan chingón para otras. Pero en lo personal sí me late. De hecho, me gustó tanto que lo voy a usar para grabar algunas partes del nuevo disco de mi banda Fractal Dimension. Que, por cierto, aquí está la playerita, bien sabrosa, bien chida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. Así me apoyarías demasiado para seguir creando contenido para ti. Ya saben que sí, yo soy Eddie Warboy y nos vemos a la próxima. Chao.